Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Mientras va entrando el resto del público, vamos repasando un poco la clase anterior.
Por supuesto, hablamos de muchas cosas en la clase anterior. Ahora vamos a seguir un poco adelante. No sin antes ponerse de acá. Vamos a ponerse de acá para que la tzedakah nos salve de la muerte. Grande es la tzedakah que trae la redención. Y que haya refuah shlema para todos los que necesiten, para todos los que piden refuah. Últimamente no estoy mandando el email a toda la lista. Estoy un poco atareado con otros asuntos y puede ser que algunas de las personas no reciban la invitación. Les pido disculpas por el inconveniente. Puede ser que por eso haya poca gente hoy. Entonces habíamos dicho que el Rebbe pregunta en este mamar ¿quién eres? Sesuko, que no sé quién es. No me suena. Ah, Sesuko. Ok. Jaime. Pienso que otro de los inconvenientes es que generalmente mis clases son a las 11 y los martes y miércoles tenemos a las 10. Entonces mucha gente se incorpora en la mitad de la clase, pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, dice el Rebbe que para entender esto, de por qué uno entiende que de esa manera uno redima a las personas, se redima a uno mismo, pero que redima a Dios. Dios tiene que ser redimido. ¿Tiene que ver nuestro trabajo acaso con redimir algo que tiene que ver con lo que está arriba, con las cosas espirituales? Se escucha bien, ¿no? Entonces dice el Rebbe, como dijimos en la clase anterior, que para entender esto hay que entender qué es ese tema de que Jacob tomó una piedra y la hizo una matzeiba. Eso lo habíamos hablado la semana anterior. Entonces, eso significa que ese punto de Malhut, ese punto de Keter, el punto de Keter significa cuál es la intención de toda la infinitud que hay en Keter, en el inconsciente, en Adam Kadmon, en la luz infinita, de todo lo que hay un punto que es lo que al final se va a revelar abajo. Entonces, ese punto que hay en Keter se revela en Malhut, y al revelarse en Malhut puede descender a los mundos inferiores, Briah y Yetzirah Asiah. Eso tiene que ver, por supuesto, con la contracción. No se puede revelar toda la esencia infinita de Dios en los mundos inferiores, se revela
lo que tiene que ver con cada uno de los mundos. Entonces ese efecto de que ese punto de Malhut se revela, habíamos dicho que hay dos etapas. Hay uno que hace feedback y se vuelve a, una vez que baja Malhut, es la corona del marido, la mujer virtuosa que va arriba y vuelve a generar una nueva intención, vuelve a generar un nuevo punto que dentro del infinito de Keter y vuelve a bajar. Y a su vez ese punto de Malhut se inviste en los mundos inferiores. Entonces dice el Rebbe que la piedra que se hace Matzeivá, que significa la piedra que se hace Parzuf, la piedra, la Sefirá de Malhut que se inviste en todos los mundos inferiores. Y esto tenía que ver con la Dalet grande de la palabra Ejad, con los mundos, con la forma de los mundos. No vamos a volver a todo lo que vimos en la clase anterior. Y dice el Rebbe, para seguir con el Mamar, y ahora vamos a comenzar con lo que nos explica el Rav Ginsburg. Hay el libro El Pardes, que es de Rabí Moshe Cordovero, el Ramak. En el Pardes él define muchos términos de la Kabbalah. Rabí Moshe Cordovero se ocupó de resumir y de concentrar y de recopilar toda la información de la Kabbalah que vino de todas las generaciones, y escribió el libro El Pardes y Tomer Dvorah, la palmera de Dvorah y otras obras, donde allí hace como toda una enciclopedia de lo que es la Kabbalah. Luego vino el Arizal y se paró sobre él, tomó todo ese trabajo y comenzó a revelar, comenzó a hacer revelaciones, que es lo que nosotros conocemos como la Kabbalah de hoy en día. Y por supuesto después de eso vino el Hasidut, que viene a unar todo lo que es la parte interior de la Torah y la parte exterior, la parte revelada y la parte oculta, para hacer todo uno. Y entonces, como ustedes ven, el Rebbe Rashab toma versículos de la Torah y los explica a través de la Kabbalah, y eso es el Hasidut, esa es la esencia del Hasidut. Un segundito, por favor. De esta manera, el Rebbe reúne, interincluye y a través de eso produce la inspiración, la Hashra del Baal Shem Tov, que a través de reconciliar todas las partes de la Torah, la parte oculta y la parte revelada, se revela la divinidad. Eso es el Hasidut. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, en la medida de lo posible. Entonces dice el Rebbe Rashab que en el Pardes, en el libro de Rabí Moshe Cordovero, el término Matzeivá
Vamos a escribir el término Matseiva para que ustedes se acuerden de algo muy importante. El término Matseiva, que en general es monumento o una señal que tiene significado, y esa es la diferencia entre Sefirá y Partzuf. Matseiva ¿quién me puede decir cuál es la gematria de Matseiva? Cada vez somos más. ¿Quién me puede decir cuál es la gematria de la palabra Matseiva que les acabo de escribir aquí? 137. ¿Y qué es 137? Cábala. Muy bien. Entonces acá, con esto que acabamos de decir, hicimos un resumen de lo que significa Cábala. Es tomar cosas, puntos que están separados y que no tienen vida, y darles vida a través de unificarlos con los otros puntos, con los otros conceptos, entre todas las sefirot. Entonces, dice que Matseiva se produce, el Eres Matseiva es cuando Malhut se une con Tiferet. Hay una expresión en Kabbalah que es Keter Malhut. Keter Malhut es la corona del reinado. Esa es la traducción literal, pero en realidad Keter Malhut es todo lo que acabamos de decir. Es la relación que hay entre el inconsciente y la acción, entre la luz infinita de Dios y eso que se va a revelar en los mundos inferiores. Pero hay otra expresión que es Tiferet Malhut. ¿Qué es Tiferet Malhut? Tiferet es, como ustedes saben, belleza. La belleza del reinado, la belleza del rey. Y tiene que ver entonces con estas dos expresiones. Estamos uniendo las tres sefirot principales, la primera, la última y la central, la sefira de Tiferet. La mente, los sentimientos y la acción. Entonces, Matseiva se refiere específicamente a Tiferet Malhut. Cuando Malhut se une con Tiferet, que se llama Matseiva. Una de las alusiones de la unión de Jacob, de Tiferet y Malhut, es que Jacob es Tiferet es Jacob, ese que comenzó verdaderamente el pueblo de Israel, de donde salían los 12 hijos, las 12 tribus. Y Malhut es David. David es el rey de Israel, de donde
el rey eterno de donde salió la línea de herencia del reinado en el pueblo de Israel y del cual va a venir el Mashiach. Así que es la unión del principio del pueblo de Israel y toda su continuidad hasta el Mashiach. Y la comprensión de todo esto es cuando sube hasta Keter. Entonces ese es el momento de la redención verdadera con la coronación de Dios. Y cada uno de estos tres puntos, Keter, Malhut y Tiferet, también tiene que ver con los tres conceptos que vimos recién, que es Torah, Tefilá y buenas acciones. ¿Por qué? Porque Malhut es la acción, Tiferet es la misericordia, es la sefirá que representa a todas las cualidades del corazón. Como está dicho, ¿cuál es el servicio del corazón? La tefilá. Entonces la Tiferet es la tefilá. Y Keter representa los niveles de placer, de voluntad, razón. Y la Torah justamente es la voluntad de Dios escrita en letras. Entonces es la voluntad que se inviste en Jochma. Así que Keter es Torah, Keter Torah. Todos los Sefer Torah tienen arriba una corona, Keter Torah. Entonces hicimos una serie de asociaciones para que puedan comprender un poco mejor todas las cosas que vamos a traer del Rebbe y del Rav Ginsburg. Entonces, como la Matzeivá fue construida por Jacob, aquella noche que estuvo con las 12 piedras en su cabeza en forma de corona, en la mañana se levantó y se transformó en una sola piedra, que es la Matzeivá. Representa la unión de todos los puntos en un parzuf. En este caso sería, como ustedes saben, en total hay 12 parzufim, que tienen que ver con las 12 tribus. Así que todas las cosas de Kabbalah tienen su origen en la Torah. La Kabbalah es parte de la Torah oral que recibió Moshe del monte Sinaí. Y acá ven cómo se relaciona todos los conceptos de la Kabbalah con la Torah escrita, con la parte más simple, el Pshat, el Pardes. Ustedes saben lo que es Pardes. Pardes es Pshat, que quiere decir el sentido literal. Remez, que es todas las alusiones que están dentro de las cosas escritas de la Torah. Drush, que son los Midrashim, todas las explicaciones, historias y epopeyas que se cuentan en la Torah oral, o sea, las cosas que tienen que ver con la historia que cuenta la Torah, pero que no están escritas literalmente. Y también todo lo que viene en los libros de los profetas y en los libros de las crónicas. Y también traen muchas cosas que pasaron también después. Entonces el Drush son las historias, resumiendo, ¿no?
Agadot, y después está el Sod, que es la parte oculta o Kabbalah propiamente dicha. Entonces, esto que estamos haciendo ahora es unir todas las partes de la Torah. Cuando contamos nuestras historias de, por ejemplo, de Adán y Javá, de todo lo que pasó con la serpiente, cosas que no están escritas en forma literal en la Torah, en forma explícita, y que trajeron los Jajamim, de toda la tradición que viene de Moshe Rabbeinu. Todo eso es el Drush, el Remes, son todas la gematria y todas las cosas que los sabios entienden de leer entre líneas lo que significan las puntuaciones, el sentido de las letras. Y la parte oculta, como ustedes saben, es toda la Kabbalah de la cual estamos hablando. Entonces, dice el Admor HaZaken del Rebbe Rashab, que por esto, entonces, todo este tema de la unión de Malhut y de Matseba tiene que ver con Jacob, que es Tiferet. Y así está escrito en el Zohar, en la Parashat Noach, en la página 72b, donde está escrito, y esta piedra que puse como Matseba, que es el versículo que leímos en las otras clases. ¿Qué significa Matseba? Significa caer y levantarse. ¿Qué significa eso? Es como el rey que se agacha para que lo unjan, le pongan el aceite de la unción, y una vez que hace eso se levanta como rey. Y esto tiene que ver con otro concepto, que es sobre el que se va a basar posiblemente la clase de hoy, que es Kayama Siara Be Shlemuta. Son palabras en arameo que trae el Zohar para explicar todo esto. ¿Alguno tiene idea de lo que significan estas palabras? Kayama quiere decir que se levanta o existe. Siara es la luna en arameo. Be Shlemuta, Shlemuta es Shalem. ¿Qué es Shalem? Completa. Malhut el reinado está comparada con la luna, con el reinado del pueblo de Israel, que es como la luna, que se levanta de la nada, como acabamos de decir recién, que primero está inclinada hacia el suelo, el Malhut es como David Amelech, el Shiflut, el sentirse que no es nada,
sentir que es completamente ridículo, que es vacío, que es no merecedor de nada. Como dice David Amelech, Libi halal bekirbi, y mi corazón está vacío dentro de mí. Y justamente ese es el momento de mayor alegría, cuando la luna empieza a levantarse, que es justamente lo que va a pasar esta noche. Que es el momento del Rosh Hodesh. El momento de la luna nueva, la luna que nace. Cuando la luna se levanta, tiene que ver con David, y cuando llega a su esplendor el día 15, que es exactamente lo que significa esto, Kayama Siara Beshlemuta, cuando llega a ser la luna llena, el día 15 del mes hebreo, por supuesto, todos los meses hebreos están de acuerdo con la luna, entonces siempre, al principio del mes, si ustedes miran en el cielo van a ver la luna nueva, o sea, van a ver que la luna está completamente apagada y aparecen recién los primeros cuernitos de la luna. Y el día 15, entre el 14 y el 15, depende de cada mes, siempre es la mitad del mes y es cuando la luna está llena. Y esa luna llena representa a Shlomo. Y así también, el punto de Malhut, que se revela en los mundos inferiores, tiene que ver con la luna nueva, con eso que es nada en relación a lo que estaba en Keter. O sea, eso que se selecciona de Keter para que se revele abajo, en realidad es nada, absoluta. Como Malhut, como David Amelech, como decíamos recién, Shiflut. Es una palabra hebrea muy importante. Shiflut quiere decir, Shafel Ruach quiere decir que es completamente falto de ego. Ausencia de ego. No se valora para nada a sí mismo. Y eso es David Amelech. Y lo opuesto de David Amelech, siempre del lado de la santidad, de la Kedushá, que es Shlomo Amelech. Shlomo Amelech es el esplendor del reinado, la paz. El nombre Shlomo viene de Shalom y también Shalem. Shalom, por supuesto, es paz. Shalem quiere decir completo. Y esa es toda la idea de que de David salió Shlomo. Y David, entonces, ¿de dónde toma fuerza? Malhut, toma fuerza de Tiferet. Por eso en las clases anteriores hablamos que Shlomo es una reencarnación de Jacob. Que toda la belleza de Tiferet de Jacob se unió, se reencarnó en Shlomo Amelech para rectificar todo ese pasado y para llevar todo ese Tiferet a Tiferet Malhut, a la belleza del reinado, que es la unión de Malhut y Tiferet. Entonces, por eso Rabbi Moshe Cordovero en su libro, que dice que Matzeivá es Malhut cuando se une a Tiferet. Y todo eso, si lo leemos tal como está, son palabras un poco frías, un poco vacías. Si lo completamos con todo esto que acabamos de leer, empieza a tener calidez, empieza a tener vida, empieza a significar algo para nosotros.
Entonces esto es Jacob, porque Jacob es Tiferet. Y por eso en el Zohar, Rabbi Shimon dice que la piedra que se transforma en Matzeivá es todo este tema de Jacob que al final se revela en Shlomo. Y es como la luna que está en todo su esplendor, está completa. Y esto, más que todos los patriarcas, tienen que ver justamente con Jacob. Quiero salir un segundito de la clase. Los voy a dejar con una música, porque tengo la impresión de que dejaron trabada la otra clase que dimos recién. Así que me van a disculpar unos segunditos. Voy a tratar de solucionar ese problemita y volvemos. Mientras los dejo meditando en todo lo que hablamos. Recién comentaban que en nuestra época nadie tiene el nivel de Jacob, o nadie podría tener el nivel de Jacob, pero sin embargo sí, hay tzadikim del nivel de Jacob y sobre todo el líder de la generación. El líder de la generación es a nivel de Mashiach, a nivel de David Amelech. Entonces, este tema de la luna, que está en todo su esplendor, es que ilumina con la luz a todo el reinado y también a las 5 sefirot inferiores. Y a través de que iluminan las 5 sefirot inferiores, entonces también ilumina en todos los mundos inferiores, Briá, Yetzirá y Asiá. Y acá vamos a traer un concepto nuevo, que es que las sefirot también se pueden dividir en dos, en 5 y 5. Ya habíamos hablado un poco de este tema. Cuando dijimos que en Da'at hay 5 Hasadim y 5 Geburot, pero eso sería
separar las sefirot en la parte izquierda y la parte derecha. En cambio acá está hablando de algo un poquito diferente. Dice que hay 5 sefirot elionot, o sea, superiores, y 5 sefirot tachtonot, o inferiores. ¿Cómo se separan entonces? Si tenemos 10 sefirot, tenemos por un lado 5 sefirot, que sería Keter, Jochma y Binah, Gesed y Gebura. Esta división, como ustedes saben, en realidad hay 11 sefirot, ¿no? Hay 11 sefirot, pero el Sefer Yetzirah dice que las sefirot son 10 y no 9, 10 y no 11. Pero si nosotros nos ponemos a contar, hay 11. ¿Qué significa eso? Significa que de acuerdo a cómo estamos contemplando el árbol de la vida, siempre hay 10. O está Keter o está Da'at. Entonces, en esta contemplación, en que tomamos la revelación desde la luz infinita a Malhut, Keter Malhut, Da'at, que sería una conexión necesaria en realidad para los mundos inferiores, el Da'at Tachtón, el Da'at es el que usamos para razonar y generar los sentimientos. El Da'at mismo está compuesto en su mitad de Gesed y Gebura, tiene mitad de sefirá intelectual, pero la mayor parte es su conexión con los sentimientos. Entonces, acá no tenemos ningún problema en no poner Da'at, porque tenemos Gesed y Gebura. Y por otro lado están las 5 inferiores, que son desde Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut. ¿Ok? Aquí también podremos separar si lo separamos así, podríamos tener un buen equipo de fútbol, donde Malhut, que es el que está siempre más abajo, el más atrás, es el arquero. Esta es la defensa y esta es el mediocampo y el ataque. Pero bueno, esa sería una interpretación cabalística un poco maljuteada, bien de este mundo material en que vivimos. Ok, cabala de entre casa. Entonces, Matseivá, si nosotros decimos que Jacob hizo Matseivá, significa que unió Tiferet con Malhut. Entonces, eso significa que la luz que vino de arriba
hizo que Tiferet se una con Malhut. Y así al unirse iluminó las 5 sefirot inferiores. O sea, ¿qué significa llegó la luz a las 5 sefirot inferiores? Que reveló la luz y la vitalidad que hay arriba en las sefirot inferiores para llevarlas a los mundos inferiores. El Rebbe dice que se ilumina, se transmite, se irradia luz revelada a los mundos inferiores, Briah y Tziriah, porque hay 10 sefirot. Las 10 sefirot se dividen en 2 niveles generales, que son las 5 sefirot superiores, las 5 sefirot inferiores, y por eso Jochma y Binah y Da'at son la parte interior de Gesed y Geburah, como decíamos recién. Keter, Jochma y Binah entran en Dat y son la parte interior de Gesed y Geburah. Y Tiferet es la parte exterior que se revela en Gesed, Geburah, Netzach, Hod y Esod. Entonces Tiferet tiene 2 realidades, 2 estados. Uno que está por encima de la interinclusión de Gesed y Geburah, porque Tiferet es la interinclusión de Gesed y Geburah, ¿no es cierto? Al interactuar el bien y el rigor, se produce la belleza, el equilibrio de Tiferet. Entonces, por un lado, Tiferet es la revelación, el producto de la unión entre Gesed y Geburah, y además Tiferet por sí misma es como una sucursal de Keter. Así como en Malhut se revela el punto de Keter, la estación para que se ilumine eso ahí abajo es Tiferet. Entonces, por un lado, en forma externa, la belleza de Tiferet es el producto de Gesed y Geburah, pero justamente por eso, al ser el equilibrio, tiene la capacidad de revelar a los mundos inferiores la luz que viene en forma cuántica, en un intervalo cuántico directo de Keter, sin pasar por las sefirot superiores de la mente y los sentimientos. ¿Qué significa eso en nosotros? Nosotros sabemos que el corazón tiene sentimientos. En el Tanya explica que en el corazón ahí está el Yetzer Hará y el Yetzer Tov. El Yetzer Hará domina, el alma animal domina, y el alma animal tiene que ver más que nada con los sentimientos, con la parte de la naturaleza, los instintos. Y esos instintos, ¿qué son? El instinto de hacer el bien y el instinto del temor, el amor y el temor de Gesed y Geburah.
Pero por otro lado habíamos dicho que dentro del corazón, como trae el Baal Shem Tov, hay un punto, hay una nekudá, que es el asiento tal cual de la esencia del alma. La esencia del alma, que es Yehidat Sheva Nefesh, que está por encima del entendimiento, está allá en Tiferet, en la luz infinita de Dios, la esencia de Dios. Eso no se revela, la esencia no se revela en la mente ni en los sentimientos, sino que se revela desde lo más profundo del corazón. Cuando se hace la circuncisión, el Brit, y retirarán la orlá de sus corazones, retirarán el prepucio, la cáscara que rodea y que tapa y ahoga el corazón, que son todos los sentimientos animales, para revelar algo que está por encima de los sentimientos y de la mente, que es ese punto interior de fe, que es la verdadera fe, que se revela cuando uno se conecta con Dios en la tefilá. Más todavía que en las buenas acciones y más todavía que en el estudio de la Torah. Entonces, esos son los dos niveles de la Sefirot y también los dos niveles de Tiferet. Entonces, así como hay 5 Sefirot superiores y 5 Sefirot inferiores, cuyo pivote es justamente Tiferet, está el Tiferet exterior, que proviene de Gesed y Geburah, y está la parte interior, Mimi, que es la revelación de la luz infinita o la esencia que proviene de antes del Tzimtzum, que proviene de Keter. Entonces acá podemos comprender un poco mejor lo que son las Sefirot. Estamos hablando todo el tiempo de las Sefirot, pero cada vez le vamos agregando nuevas ideas, nuevas imágenes, nuevas comprensiones, y esa es la Kabbalah, eso es Kabbalah, es comparar. Muy bien. Entonces, en vista de todo esto, vamos a comenzar un poco a entregarles las meditaciones y las revelaciones que nos trae Rav Ginsburg. Entonces, sí, se pueden, los triángulos de David se pueden relacionar con todas esas cosas, y si van a nuestra página van a ver cómo el Maguen David también se relaciona con las 12 tribus, como decíamos al principio. En la página principal tienen un Maguen David de muchos colores, se apretan ahí, van a poder verlo más grande, y ahí tienen
mucho material para meditar acerca de todo esto, de los meses, las letras, las tribus, las sefirot, por supuesto, los colores. Entonces, ¿qué nos dice el Rav Ginsburg? En el Mamar Ain Bet de la semana, el Rebbe continúa explicando la sefirot, en tanto el significado de Zafir, de la piedra de zafiro. Y dice que las sefirot son del concepto de la piedra de zafiro y por eso son la parte interior de las sefirot. Habíamos estudiado en la clase anterior, ¿se acuerdan lo que es la parte exterior de las sefirot y la parte interior de las sefirot? Los recipientes y las luces. La parte interior de las sefirot, que es la luz intrínseca, la luz esencial que se revela, que revela la luz infinita, el Or Ein Sof de Dios. Es decir, que el interior de los recipientes revela la esencia de la divinidad, la identidad o lo más profundo de la divinidad. Y no solo su existencia, tal como se revela en los mundos inferiores. Se ha estudiado muchas veces la diferencia entre el concepto de esencia y existencia, como lo que se ve y lo que no se ve, aquello que verdaderamente es y aquello que aparenta o se ve por afuera. Entonces, los recipientes aparentemente sirven para revelar en los mundos inferiores la existencia, es el yesh, el ego. Pero también los recipientes, específicamente la parte interior de los recipientes donde está la luz interior de Dios, revelan la esencia de Dios, en contraposición con la esencia de la luz infinita de Dios, en contraposición de la existencia, el yesh, en contraposición al ain, a la nada. Hay vestimentas externas que también ocultan la existencia de algo. Como habíamos visto en la clase anterior. Las vestimentas, por ejemplo, una persona es un recipiente. En su interior hay un alma que es la luz. Pero a su vez la persona tiene vestimentas. Esas vestimentas le sirven para cubrir. Habíamos hablado una vez que por un lado cubren, por otro lado revelan algo de lo que es en su interior. Por ejemplo, una persona sin ropa yo no puedo saber qué es. Si se pone su ropa, puedo saber que es un bombero, que es un rey, que es un doctor. Puedo entender algo de lo que hay en su interior que no está revelado. Pero todavía eso, ¿qué es? Es existencia. Entonces, la parte exterior de los recipientes, la vestimenta, en realidad más que nada oculta. Pero la parte exterior de los recipientes misma, lo que es vestimenta, levushim, lo que es, por ejemplo, la piel de la persona, eso revela una existencia interior, una existencia y la parte interior de los recipientes. Perdón. Las vestimentas entonces en esencia cubren, tapan, y la parte exterior del recipiente, como habíamos estudiado en Malhut,
habla de lo que hay en su interior. Y la parte interior del recipiente, esa es la esencia, es la existencia. Vamos a poner de vuelta aquí para que quede bien claro. Están los levushim, vestimentas, que más que nada tapan, ocultan. Está la parte de los recipientes, o keilim, que tiene una parte exterior que revelan la existencia y tiene una parte interior que revelan la esencia. Ángeles Rebeca, que creo que es nuestra amiga Ángeles Rebeca, sí. Dice, Hashem nos dio forma, pero es una forma transitoria sin importancia, porque lo que él necesitaba era que lo reconozcamos como tal y eso se hace en el interior. Estás limitando demasiado a Dios con esa definición. Si Dios creó el exterior es porque también necesita, si no hubiera hecho un mundo solo con interior. Justamente está escrito que la revelación de lo interior se produce en este mundo, que es todo hitzoniot, es toda apariencia. Hablamos muchas veces de este asunto, pero tenemos que aclararlo un poquito para que no haya dudas. Por lo pronto, Kadosh Baruj Hu no necesita nada, él puede hacer lo que se le ocurra. Pero digamos que para su proyecto, para que se cumpla su proyecto, él necesita determinadas cosas. Y él lo que quiere es vivir en este mundo material, en este mundo donde todo es cáscara. Y por eso hizo el ocultamiento y por eso creó las vestimentas y la parte exterior. Está escrito que en la época de la redención, al principio, se va a cumplir lo que dice el profeta, lo que dice David Amelech, mi besarí jazé loca. Desde mi carne, o sea, desde el exterior mío, en la parte material, voy a captar la divinidad. Porque el alma no necesita nada, el alma es parte de Dios en lo alto y puede captar la divinidad sin necesidad de ninguna vestimenta. Al contrario, teóricamente para el alma es un estorbo la vestimenta del cuerpo. Sin embargo, Dios quiere que nosotros lo reconozcamos justamente en el momento en que estamos más ocultos. Es verdad que la esencia del alma es lo principal, pero sin el cuerpo nosotros no podemos realizar nuestra tarea en este mundo. Y no podemos profundizar mucho tiempo en lo que acabas de decir, porque hablamos muchas veces de todo esto, y nos vamos a salir un poco del tema. Acabas de decir que no todas las almas son redimidas porque eso no es gratuito sino merecido.
Con respecto a las almas de Israel, está escrito, y decimos en las festividades, Atá bejartanu mikola amim, Aapta otanu berachita vanu berromantanu mikola leshonot, bekeraptanu malkeino berromantanu mikola leshonot, con Beshimcha Agadol Beakadosh Aleinu Karata. Al pueblo judío está escrito que nos elegiste de entre todas las naciones. Eso tiene que ver el Midrash famoso de que Dios fue por todas las naciones a ofrecer la Torá y el pueblo judío la recibió. Pero por otro lado, nosotros sabemos que Dios es el que decide todo. Entonces Dios ya había elegido a las almas de Israel antes de crear el mundo, porque está escrito en la Torá. En la Torá está escrito que Dios le dio la Torá al pueblo de Israel. Y la Torá fue escrita 2000 años antes, así que ya Dios eligió al pueblo de Israel. Está escrito, Ata bejartanu mikolamim, tú nos has elegido de entre todos los pueblos. Aapta otano berachita vano, nos amaste y nos deseaste, rachita vano. Berromantano mikola leshonot, y nos elevaste de entre todas las lenguas, nos separaste de entre todos los pueblos. Berromantano mikola leshonot, bekeraptano, y nos acercaste a ti, y a tu nombre sagrado y grande y sagrado, con tu nombre grande y sagrado nos llamaste. O sea, él, Akadosh Baruj Hu, llama a su pueblo de Israel con su nombre. Nos puso, el nombre de él nos puso a nosotros. El pueblo de Dios. Entonces, acá volvemos a lo que explicábamos antes. Hay un aspecto, por ejemplo aquí en Tiferet, que tiene que ver con la parte exterior, que tiene que ver con los buenos sentimientos, con el merecimiento, que es justamente el dat inferior, que uno es juzgado por el libre albedrío, por las decisiones que toma, y es juzgado de tal forma en que hay veces que merece y hay veces que no merece. Pero ¿qué es lo que merece o no merece? Merece o no merece que recibir más abundancia para cumplir la tarea. Si la persona hace lo que quiere Dios, entonces recibe más para hacer más cosas, para seguir haciendo lo que él tiene que hacer. Si no lo hace, no recibe. Eso es el nivel inferior de Da'at, que tiene que ver con la parte exterior de Tiferet, que es el merecimiento, que es el libre albedrío. Yo decido, entonces de acuerdo a lo que decido, merezco o no merezco. Pero hay algo que está por encima, como dijimos recién, que es la parte interior, que es la esencia del alma, que se revela justamente en Malhut. No se revela de acuerdo a lo que yo pienso o decido, sino que se revela de acuerdo a lo que yo hago en los momentos de Mesirut Nefesh. O sea, en los momentos en que se revela la esencia de mi alma. Y no depende de nada, porque el judío tiene eso en su interior, y por el solo hecho de tener eso en su interior va a ser redimido, como dice el Rebbe, que en esta redención final todo el mundo va a ser, todos los judíos, no va a haber ningún judío que se quede afuera. No, así como en la salida de Egipto,
hubo judíos dentro del pueblo de Israel que se quedaron adentro, como está dicho que un 20% salió nada más, los demás se quedaron. Los demás se quedaron y murieron en la noche de la oscuridad y se reencarnaron en las generaciones siguientes. Tiene que ver también un poco con los Gerim, con los conversos, pero no solamente con eso. Pero todas las almas, el 20% y el 80% que se quedó, el 20% en cuerpo y alma y el 80% solamente el alma, todos estuvieron allí en el monte Sinaí para recibir la Torá. Y de la misma manera que todos recibieron la Torá allí, todos van a ser redimidos. Entonces, es verdad esto último que estás diciendo, las cosas que uno hace y agradece a Dios es la parte que sale del interior del alma, el alma divina. Y las partes en que uno sufre y tiene miedo y siente falta de confianza en Dios y todas esas cosas, eso viene también un poco de la influencia del Erev Rav, de aquellos que salieron con el pueblo de Israel y no eran judíos. Pero de todas maneras, dentro de cada uno de nosotros hay parte de todos los pueblos, reencarnaciones, de toda una serie de cosas que ¿por qué están dentro nuestro? Porque las tenemos que refinar. Cada reencarnación tiene varios aspectos dentro de uno que tienen que ir refinando, por eso va entrando dentro de uno. Pero tenemos que saber que nosotros tenemos que hacer méritos, tenemos que hacer las cosas como quiere Dios. Pero de todas maneras saber que como hijos, eso sería como esclavos, como sirvientes. Como hijos de Dios, el Padre, por más que el Hijo no haga su voluntad, no deja de ser su hijo y quiere que sea feliz y llevarlo a su castillo. Entonces el nivel superior de servicio a Dios es cuando, como dice Hasidut, cuando el hijo se hace también sirviente, que hace las cosas porque es el hijo, porque tiene una afinidad, y también hace las cosas porque está sometido y no va a recibir ninguna recompensa. Les agradezco las aportaciones que hacen, porque todo esto me sirve para ver que tengo que ir agregando y que tengo que ir aclarando en las cosas que vamos explicando. ¿Qué? Vamos a pedir Refuah Shlema por Karen Bat Mijal Bat Débora Ruth, Karen Mijal Bat Débora Ruth. Besrat Hashem que tengo Refuah Shlema, una chica argentina que está en un estado grave de salud. Tiene 13 años y los médicos no saben exactamente lo que tiene y no la pueden curar. Está en un grave peligro. Muy bien. Entonces estábamos con el interior y el exterior de los Keilim y los Levushim. Entonces decíamos que habla de Siara Beshlemuta, de la luna en su esplendor, que era en la época de Shlomo HaMelech. Y como es una continuación del mamar anterior,
Entonces sigue hablando del tema de la Sefirá en tanto Keter, Eben Sapir, la piedra de zafiro que es Keter. Entonces el Shlomo HaMelech, que representa el tiempo en que el reinado de Israel estaba en su esplendor y no había nada que ocultar y venían todos los pueblos del mundo a recibir la luz del Beit HaMikdash y traían sus ofrendas y había una revelación de divinidad enorme como nunca hubo, y sobre todo en el segundo Beit HaMikdash, que ya no estaba la Shekhinah presente. Ahí estaba la luna en su esplendor. Entonces tiene que ver con el tema de ver. Y ver y temer en hebreo tienen las mismas letras. Cuando uno, vamos a escribir acá, reía y irá. Tienen las mismas letras, si ustedes se fijan, pero una, reía significa visión, el sentido de la vista, y irá quiere decir temor. Y la vista, cuando uno ve, entonces uno tiene temor. Cuando uno escucha, no tienes idea exactamente de qué es lo que está pasando. Uno, para tener miedo con lo que uno escucha, se tiene que imaginar dentro de la mente de dónde proviene o qué es eso que está haciendo ese ruido. Pero cuando uno ve, no tiene que imaginarse nada. Lo que ve, eso le da temor. Entonces, una cosa es cuando el rey habla y ver el decreto del rey, y otra cosa es ver al rey hablando. Entonces, cuando uno lee la Torah, para sentir temor por Dios, tiene que meditar, tiene que pensar y estudiar y saber qué significa todo eso. Pero cuando uno ve la revelación de Dios, no tiene nada que estudiar ni meditar, es un temor intrínseco, y entonces también es una diferencia entre la parte exterior del corazón, de los sentimientos, y la parte interior. Con el oído se revela la parte exterior, porque uno tiene que utilizar la mente. En cambio, con la vista es como si eso va directo al corazón y se revela la parte interior del corazón. Entonces, lo que nosotros vemos con el sentido de la vista, lo vemos también con la parte interior del sentido de la audición. Y entonces así va a ser todavía más fuerte en el mundo, más fuerte todavía que en el reinado de Shlomo HaMelech, en el punto por venir, en que vamos a ver la parte interior, la esencia de Dios. Por ahora solamente vemos la parte exterior. Una parte interesante de todo este asunto del Beit HaMikdash y de Shlomo, que se construyó en la generación 15 de Abraham Avinu. Desde Abraham Avinu hasta Shlomo HaMelech hubo 15 generaciones. Y justamente, vamos a pasar aquí, desde Abraham
hasta Shlomo, o sea, la generación en que se construyó el Beit HaMikdash, 15 generaciones. Y justamente la gematria Taná, o la gematria inferior de Shlomo, ¿cuánto es? ¿Quién hace la cuenta? La Shin es 3. Porque se va del otro lado. Bueno, lo dejamos así. Shlomo, la Shin es 3, la Lamed también es 3, la Mem es 4 y la Hei es 5. Entonces eso suma 15. Muy bien. Es verdad, el trueno, el ruido, da un temor así, un temor a la naturaleza, pero cuando uno ve la luz que se refleja ahí en el horizonte, es como que ve la grandeza de Dios, siente un temor más profundo todavía. Entonces todas las cosas que hablamos en Kabbalah son relativas. No es que con la audición no hay temor y con la visión hay temor y no hay placer, pero es más que nada qué es lo que domina y también la relación entre lo exterior y lo interior. Y el 15 tiene que ver exactamente con el nombre de Dios, Yud-Kei. Que, como dice Ángeles, no se escribe tal cual, por lo menos no se escribe así sin ninguna necesidad, pero sí se puede escribir en los libros sagrados. Y no es que sea un nombre oculto, sino que es un nombre sagrado. Por definición los nombres no son ocultos, los nombres son son la parte revelada de la persona, son la forma en que uno se revela a los demás. Y justamente tiene que ver con Abraham Avinu. Abraham, cada uno de los patriarcas y la sefirot tiene un nombre asociado. Abraham Avinu y Gesed tiene que ver con el nombre Yud-Kei, de la bondad. Y también, si ustedes se fijan, el padre de Shlomo, que era David, David es 4 más 6 más 4, que es 14. Y efectivamente, David fue la generación número 14 desde Abraham Avinu. Entonces, y sobre todo, ¿qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Que el día 15, como dijimos antes, es cuando la luna está en su esplendor. Y así está escrito que Shlomo se sentó en el trono de David
su padre y rectificó mucho el reinado. Entonces esta es la expresión en el Zohar. Hay muchos secretos acá que el Rab nos escribe, pero no tenemos tiempo de explicar todo eso porque si no cada mamá nos va a llevar un año. Entonces está escrito que Shlomo se sentó en el trono de David, como está escrito en la Biblia, en el Tanaj, y rectificó mucho el reinado de su padre. Y esta es la expresión que del Zohar, de aquí sale el Zohar, que es Siara Beshlemuta, la luna completa, la luna en su esplendor. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere sobre todo al trono de David. El trono de David es la luna, es Malhut, que se llevó a su máxima expresión con David. Por eso, como decía antes, la luna llena es entre el día 14 y el 15. Y explica que este tema de Siara Bishlimuta es cuando la luz Atzmi, la luz esencial, alumbra también en las 5 sefirot inferiores, como dijimos antes. Que en general no llega esa luz esencial a esa parte inferior. Entonces cuando alumbra esa luz esencial también en las 5 sefirot inferiores, entonces todo el Malhut, todo el reinado brilla y alumbra y ilumina todos los mundos inferiores. Y por eso cuando se destruyó el Beit HaMikdash, tanto en el primero y sobre todo en el segundo caso, está escrito que la Shejinah se fue al exilio con el pueblo de Israel. La Shejinah, que es Malhut de Atzilut, este Malhut del cual estamos hablando, acá empezamos a reorganizar y unir todos los fragmentos de todas las cosas que estudiamos todos los años. La presencia divina en el exilio, ¿qué significa? No significa que la presencia divina se retiró como había pasado con las 7 generaciones iniciales. Una vez que Moshe Rabbeinu trajo la última vez la presencia divina abajo con la entrega de la Torá, la séptima generación que el séptimo es el más querido, así la presencia divina nunca se fue de aquí, pero ya no se reveló como era en el Beit HaMikdash, tanto en el santuario con las nubes de gloria, o en el Beit HaMikdash con todos los milagros que había y con el Kohen Gadol y todas las cosas que sucedían. Se fue al exilio con el pueblo de Israel y se revela cuando hay 10 judíos juntos, como explica Pirkei Avot, que la presencia divina mora en cuando hay 10 y cuando hay 5 y cuando hay 13 y cuando hay 1, cuando el judío estudia Torah y cuando hace las cosas, la presencia divina mora allí y se revela Dios. Otra de las expresiones es que desde que la presencia divina se fue al exilio con la destrucción del Beit HaMikdash, Akadosh Baruj Hu no tiene en este mundo más que los Arba Amot Shel Halajá. Que Akadosh Baruj Hu se revela a través de los preceptos del Shulchan Aruch, del cumplimiento de los preceptos de la Halajá, de las leyes de la Torá. Entonces,
Entonces Shlomo Amelech se sentó en el trono de su padre, que no estaba completo, porque ¿por qué no se construyó el Beit HaMikdash en la época de David? Porque él, está escrito que fue un reinado sangriento, hizo muchas guerras, mató a mucha gente, y el Beit HaMikdash, la presencia de Dios en el santuario, en el Shalem, no se puede revelar cuando hay lo contrario de la paz, de Shalom. Por eso, por el mérito de David, Shlomo Amelech construyó el Beit HaMikdash. Y por eso hubo paz, y hubo compleción, y allá Siara Beshlemuta, la luna estaba en su esplendor, el Malhut. Pero para que eso suceda, Shlomo Amelech se tuvo que sentar en el trono de su padre. Entonces explica todo este tema de que es cuando la luz ilumina a través de Tiferet Malhut en las 5 sefirot inferiores, y entonces ahí puede bajar la luz esencial de Dios y no solamente un reflejo a los mundos inferiores. Y que este es el objetivo de la creación, que también en los mundos inferiores haya una revelación y una unificación de todos los aspectos de Dios. Por eso está escrito en la Kabbalah, en Patach Eliyahu, Yehu Bechayeu Bekarmeu Had Beon. Él y su vitalidad y sus sefirot, o sea, todo lo que se revela en los mundos inferiores, son uno en él. Ese es el verdadero unificación. Y por eso dicen que los cabalistas producen ijudim, producen unificaciones. Cuando estamos meditando en todo esto, cuando asociamos, estamos asociando todo, como hicimos en esta clase, que unificamos muchos aspectos que están por allí distribuidos y vemos como todo empieza a encastrar. Así también los cabalistas hacen esas unificaciones en los mundos superiores. Y nosotros estamos viendo en este momento como un cabalista está haciendo unificaciones. Y esperemos que Bezrat Hashem vamos a hacer un lejaim para que pronto esté la yeshiva aquí y que todos ustedes puedan venir y ver al Rab como él habla y que todos puedan entender, que entiendan hebreo y que Bezrat Hashem puedan ver y ustedes también puedan hacer esas unificaciones. Lejaim, con la llegada del Mashiach pronto en estos días. Entonces, de acuerdo con el Seder Ishtalshelut, el orden del desencadenamiento de los mundos, él y su vitalidad y las sefirot de los mundos inferiores no son uno. Hay separación entre cada mundo y mundo, en cada sefirá y sefirá. Entonces, la Torá de Moshe, ¿cuál es la finalidad de Moshe? Que todo eso que está separado y comenzando por el trabajo que hizo Jacob, se va a unificar todas las cosas. Tomar esa sefirá que era una piedra, una cosa individual, y se haga Matzeivá. Ahora vemos un concepto de Matzeivá, de Partzuf, más completo. Es que se revele la luz en todos los aspectos, y solamente se puede utilizar la luz, revelar la luz en todos los aspectos cuando todos están interincluidos y se unen y actúan de tal manera que se anulan a Dios y revelan la vitalidad y la luz infinita. Eso es Vaikach et Aeben Beirima Matzeva. Y tomó la piedra y levantó una Matzeva, un monumento. ¿Para qué? Para hacer fluir esa luz esencial aquí abajo. Y por eso, cuando salen de Egipto, el pueblo de Israel, cuando salimos de Egipto, se dice que salió Tzivot Hashem,
las huestes de Dios. En la Torá, Tzivot, Tzevakot, también es un nombre sagrado, Hashem Tzevakot, pero en los profetas, empezando por Shmuel, Abayet Tzevakot, o sea, desde Shmuel, él transformó ese nombre sagrado, Abayet Tzevakot, que es la revelación de la esencia tal cual en los mundos inferiores. Esa es la unificación, lo especial que tiene. No comento todo lo que pone Los Ángeles y no digo que sea verdad o mentira. En este momento no puedo leer todo lo que escribes, así que por ahora no sé si lo que dices ahí es correcto o no es correcto, simplemente porque no lo puedo leer. Entonces, el nombre sagrado Hashem Tzevakot es el nombre que usa Shlomo para representar esa luz que se inviste en los mundos inferiores. Y esa es la luz que transmite el verdadero Mashiach, que se inviste en el líder de la generación, el Rebbe de cada generación, y que en el futuro todos los Yehudim van a revelar esa luz, que es la esencia y la existencia infinita dentro del cuerpo. Entonces, esa es la intención de Moshe, eso es lo que quiere lograr Moshe al ir a recibir la Torah y transmitirlo al pueblo de Israel. Otra forma de entender esto es que el nombre Havaya tiene que ver con Tiferet, y Tzevakot entonces tiene que ver con todas las sefirot inferiores, la Tiferet. Ese es el momento en que la luna está completa, la luna llena. Malhut de Atzilut. Entonces, así comienza el mamar 29, el Rebbe Rashab, con el secreto de lo que es la Matzeiba. Como ustedes vieron, hay varios mamarim que están basados en este pasuk, que tomó Jacob una piedra y levantó una Matzeiba. De tomar el punto de Malhut, que es la piedra, y con eso construye un partzuf, el partzuf de Malhut, que se llama Matzeiba. Habíamos dicho, ¿qué significa el partzuf de Malhut? Malhut es Rachel. Rachel, que es Gematria 238. 238 es dos veces la palabra Dima, que quiere decir lágrimas. Son las dos lágrimas que saca Rachel porque ella espera a sus hijos que en el exilio que vuelvan a la tierra de Israel. Pero a su vez las dos lágrimas representan esas dos situaciones de el Partzuf. Y a través de que Jacob se une con Rachel, entonces termina de construir todo el pueblo de Israel. Y en Kabbalah, Rachel representa a Malhut, a la luna, y a todo aquello que tiene que ver con este mundo material. Entonces levantar el Partzuf de Rachel, Rachel era la amada de Jacob, es cuando las 10 sefirot, todas las sefirot inferiores se invisten dentro de Malhut.
Ese es el Parzuf de Rachel. Como estudiamos siempre que un Parzuf es la interinclusión, la compleción de algo es la interinclusión de todos los demás aspectos en ese interior. Entonces, acá hay un aspecto de Ratzó Vashov, o sea, de elevarse y bajar constantemente. Hay una continuidad de la luz infinita de Dios, a través de que desde abajo se construye un Parzuf para recibirlo. Entonces, es el fluir de la luz infinita, de la abundancia de Dios, de la vitalidad, que a través de eso puede bajar a los mundos inferiores. Si no, se quedaría todo el tiempo ahí y no se hubieran quedado los mundos inferiores. Como decíamos antes, entonces esta Matseiba es cuando se une Tiferet, Jacob y Malhut, que es Raquel. Construir el pueblo de Israel, construir el Malhut. En las clases anteriores, dice el Rav Ginsburg, meditamos acerca de los Shearim. Ustedes se acuerdan que en la Yona Kodesh hay Shoresh, raíces que tienen 3 letras, pero cada parte está compuesto de un portal de 2 letras, de los cuales hay Ralá, 231 portales. Como son 462 combinaciones, pero es 462 porque hay para adelante y para atrás, hay Aleph Bet y Bet Aleph. Entonces, el portal son 231, entonces son 462 posibilidades porque hay Aleph Bet y Bet Aleph, o Aleph Gimel y Gimel Aleph, y así todas las letras. Y el Rab está haciendo toda una rectificación, un tikkun de todo el idioma, junto con todo esto que están haciendo, y constantemente toma distintos shearim que tienen que ver con el tema que se está tratando. Y entonces toma cada shar, cada raíz, y da las distintas combinaciones y tzirufim. Entonces, ¿qué es un shar? Son 2 letras que con ellos se producen varios shearim, varios raíces de 3 letras en la Yona Kodesh. Como ustedes ven, todo esto no se puede ver en ningún otro idioma, tanto la gematria como el significado de los portales y cómo se asocia todo con los conceptos. Entonces, hay un shar que es el shar Matseiba, que es el portal, que es la clave de todos estos mamarim que estamos estudiando. Entonces, Matseiba, como dijimos antes, es el portal 137, que es Kabbalah. Y Kabbalah este 137 son muchas cosas importantes. El tzav específico de Matseiba es el portal, es las letras Tzadik Bet, por supuesto. Es el portal de 2 letras que forma la palabra Matseiba.
Y 92, también hay muchos secretos cuando hablamos de la tabla periódica y cuando hablamos de otras, de la Torah y la ciencia. Dijimos que 92 es el secreto de los 92 elementos naturales de la tabla periódica. Entonces, ¿cuál es la raíz? Vamos a dar un ejemplo pequeño, no nos vamos a profundizar en todo esto. Esto es un trabajo para enseñar en la Universidad de la Kabbalah, en los niveles ya terciarios del estudio, y nosotros estamos recién estudiando el nivel A de las clases de hebreo de la Mora Miriam, ¿no? Entonces, la raíz que surge de esto es la raíz que viene, todas estas raíces vienen del Sefer Ashorashim, el libro de las raíces del Radak, Rabí David Cordovero, no Moshe Cordovero, sino Rabí David Cordovero. Y allí él escribe que la palabra Matzeivá tiene dos raíces. Una es de la raíz Yetzav, y otro es Nitzav. Los que saben de estos temas gramaticales del hebreo dicen que en realidad son dos raíces muy parecidas, como si fueran el mismo significado. Y cuando se estudia la gramática de las lenguas sagradas, hay un fenómeno muy especial, que hay raíces que reciben solamente una forma. Una de ellas es justamente esta raíz Yud Tzadik Bet, que como verbo, con la Mora Miriam estudiaron los distintos binyanim, las distintas estructuras de los verbales. Hay un verbo hay una forma verbal que es itpael, como leitiat, y de ahí viene leitiatsev. Itpael sería una forma reflexiva del verbo, Itpael sería, no traten de asociar esto con ninguna estructura gramatical de otra lengua que no sea la lengua sagrada, porque no tiene nada que ver. Itpael le da estructura a las conjugaciones de los distintos verbos. Entonces, de la raíz Yatzav es Leitiatsev. Leitiatsev. ¿Por qué se me borran las letras? Leitiatsev significa asentarse, afirmarse. Entonces, es una acción que es autorreferente, o sea, que es refleja, que se hace sobre uno mismo. Y Etzibut, por ejemplo, quiere decir firmeza, y Litiatsev significa afirmarse.
Entonces cada verbo tiene distintas conjugaciones, pero este verbo solo se conjuga en esta estructura verbal. No tiene las otras formas, como poel, pail, piel, nifal. Hay distintas estructuras y que tienen distinto significado verbal. Muy bien, y para entender un poco de qué se trata esto, tiene que ver con la Parashat Shavua de cuando el Rab Ginsburg dio el Mamar, que dice que Moshe Rabbeinu Mityatzeb a las orillas del Nilo para producir la plaga de la sangre. Entonces eso da idea de que él se afirmó, se asentó y se hizo fuerte allí. Entonces este es uno de los ejemplos de la raíz de la palabra Matseiva y que tiene que ver con Kabbalah. Entonces el que, como dicen los sabios, ten le jajam veit hakem od. Deja que el sabio, dale algo, dale una idea a un sabio y él va a ser más sabio todavía, o sea, va a sacar más conclusiones. Entonces la idea es que de todo esto que estuvimos estudiando y estuvimos hablando, ustedes tomen ideas. Por de pronto están haciendo un tikkun, una rectificación interior en todas las ideas de lo que es la Torá y lo que es las cualidades del alma, y el alma está uniéndose a Dios en este momento en forma inconsciente, y posiblemente a ustedes alguna de estas revelaciones que dijimos hoy les produjo alegría, les produjo sensación de amar más a Dios, sensación de querer cumplir con la Torá, de mejorar las cualidades. Esa es la idea de todo lo que estamos haciendo. No estamos haciendo, pretendemos que de aquí salgan grandes cabalistas, sino simplemente como dar un shock y ir rompiendo un poco el hielo, derritiendo el hielo, limpiando las cáscaras que tenemos en nuestro corazón para poder conectarnos con Dios. Y así vamos a estar preparados para recibir el Mashiach, y en ese momento sí, vamos a ser todos grandes cabalistas, grandes conocedores y de las revelaciones de Dios, y vamos a poder ver la esencia infinita de Dios en todo su esplendor. Tanto los judíos como tanto aquellos que no son judíos, pero que reconocen su situación y se tratan de acercar a la Torá y revelar esa chispa divina que hay en su interior. Entonces, la idea esta de construir dentro de cada uno de ustedes una matzeivá, un parzuf, construir estructuras firmes de poder conectar la mente con las emociones y el inconsciente que se revele y que se pueda manejar todo eso de una forma correcta, sabiendo, por un lado, con lo que pasó hay que borrarlo, y que rescatar solamente aquellas cosas que nos sirven de buena experiencia, y a través del cumplimiento de los preceptos, de estudiar la Salahot y saber lo que uno tiene que hacer, saber cuáles son aquellas partes que pasaron a hacer teshuvá, volver a Dios y así conectarnos como corresponde. Y así vamos iluminando el mundo que nos rodea. Nos despedimos por hoy. Les pedimos a todos ustedes que nos ayuden con todo lo que ustedes puedan, con la parte material, que puedan tomar todo el malhut que ustedes tienen y elevarlo a la Kedushá a través de
donar todo lo que puedan. Tenemos muchas cosas que hacer y el dinero no nos alcanza y nos metimos en muchísimas deudas para hacer todo lo que estamos haciendo, así que todo lo que ustedes puedan ayudar va a servir para que todo esto salga mejor. Vamos a continuar la clase siguiente profundizando en estas cosas y vamos a pasar a Maharim nuevos y a otros temas que no tienen que ver con la Sefirot de forma directa como acá, sino a otros aspectos de la Kabbalah. Espero la clase que los haya entusiasmado y a pesar de que son temas difíciles, yo lo comprendo y hay que estar concentrado y hay que saber muchas cosas, por lo menos prueban algunos de los sabores de la redención. Bendiciones de la tierra de Israel. Los esperamos mañana con nuestras clases. Shalom Aleichem.